UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Screening prenatal en el primer trimestre. Diagnóstico prenatal en el primer trimestre dice una mirada multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque lo que intervienen son varios servicios, no solo el laboratorio, que va a estar como en el centro, y está bueno como somos el centro de todo, y nos creemos así, y está repiola, pero bueno, no está mal igual, a veces creérsela. Ahí está mi nombre, trabajo en el Hospital Italiano, particularmente en el servicio de endocrinología, y hago biología molecular también, y también soy docente en Atalac. Bueno, como les decía, intervienen tres servicios, ¿sí? Interviene obstetricia, ¿sí? El servicio de obstetricia, interviene el laboratorio, ahí vamos a estar, y va a intervenir la medicina genética, los genetistas. Y esto es algo que compete a muchos servicios cuando se hacen en hospitales grandes como el Italiano, puede ser el Garrahan, puede ser el Noti, el materno infantil, otros hospitales. Es muy importante y es algo que dijeron en la primera charla, y es la comunicación. Estos tres servicios tienen que estar intercomunicados para que los estudios que vamos a hacer salgan y salgan bien. Primero, screening vamos a dar como un pantallazo de la significancia. ¿Qué es el screening o el tamizaje? ¿Sí? Que es, bueno, es una prueba que se utiliza para una determinación precoz de una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué screening conocen? Hay un tamizaje, o pesquisa se le llama. ¿Cuál es la más común? La pesquisa neonatal es una que conocemos, ¿sí? Que es cuando sean los bebés recién nacidos. Una pesquisa neonatal, ¿por qué es la pesquisa? Porque son enfermedades que al momento de nacer, o patologías que al momento de nacer no tienen ningún síntoma, no arrojan ninguna clínica, puede estar condicionada o en peligro la vida del bebé, son de fácil estudio, quiere decir que no es un estudio caro el que tengo que hacer, y tienen un tratamiento posible o una cura posible. No todas las enfermedades pueden estar en un screening o en un tamizaje, o no toda patología, o no toda condición genética, como vamos a ver ahora.
Entonces, a lo que vamos más particularmente, que es el screening prenatal, es este que evalúa la posibilidad de una... ¿cómo se llama? Se le pone enfermedad, pero está mal puesto acá. Yo me olvidé de corregirlo. Porque es una condición cromosomal, no es una enfermedad cromosomal, ¿sí? Es una condición genética mediante la asociación de riesgos maternos y otras cuestiones, ¿sí? Se hacen a partir de pruebas de fácil realización, ¿sí? Son fáciles de realizar, y otros estudios que después mejoran esto. Bueno, ¿a quién está dirigido esto? Esto está dirigido a toda persona gestante. Y no digo que está dirigido solo a las mujeres. Está dirigido a toda persona gestante porque, les gusta o no, lo quieran ver o no, hay varones trans que pueden tener niñes, niños, niñas. Hay personas no binarias, ¿sí?, que pueden tener niños o niñas y quedar embarazadas, y hay que hacerles este estudio. Entonces está dirigido a toda persona con posibilidad de gestar. ¿En qué momento de la gestación? Entre la semana 11 y 13,6. Esa es la ventana para hacer este screening o tramizaje. Por eso se le llama en el primer trimestre, ¿sí? Entre esa semana vamos a ver por qué. Y es importante que suceda ahí. No hay valores para hacerlo ni mucho antes ni mucho después. Yo también uso efectos como el doctor. Así que, bueno, servicio de obstetricia, ¿sí? ¿Quién indica el screening al paciente? O sea, la paciente no es que va a ir a un médico clínico y le va a decir, usted hágase la TN Plus y ya. No. Sí, va a ser, y sobre todo el servicio de medicina fetal. ¿En qué consiste este screening o estas pruebas que se hacen? En dos pruebas o estudios que son fáciles. Uno, imágenes ecográficas, o sea que si hay un estudio, hay un servicio, hay un hospital que pueda hacer imágenes ecográficas, puede introducir esto, y la extracción de sangre para medir solo 2 hormonas. O sea que con imágenes ecográficas, más el análisis de 2 hormonas, más después un cálculo que se hace en un programa, tranquilamente se puede hacer este tamizaje. Por eso les digo que este screening prenatal en el primer trimestre puede darse, es esencialmente barato, no es caro. Los lugares que ya tienen, no sé, tienen un Cobas, un 411 de Roche, tienen un Inmulay de Siemens, bueno, y también el mismo hospital o el mismo centro tiene un ecógrafo, bueno, se puede hacer. De hecho, los programas para cálculos son gratuitos. Vamos a ver. Y con los resultados de ambas pruebas es el equipo de medicina fetal el que lo va, ¿cómo se llama?, a determinar. La ecografía tiene su máxima sensibilidad en la semana 12. Y consiste sobre todo en varios parámetros, pero sobre todo en la translucencia nucal. Que haya una translucencia nucal no es un defecto, es solo una acumulación de líquido que se da en ese momento gestacional en todos los fetos, ¿sí? Pero eso, justamente, esa pequeña acumulación de líquido es la que se mide. Y también se miden otras cosas como una longitud cefalocaudal, la ausencia del hueso nasal o una hipoplasia del hueso nasal, el ductus venoso, Doppler tricuspidio. Bueno, son otros parámetros que se van a medir en la ecografía. No voy a ahondar en esto porque, salvo Rocío, que va a hablar mañana, que sabe mucho de diagnóstico por imágenes, el resto no creo que nadie sepa acá. Esta translucencia nucal mide este grosor de esta translucencia y ha sido históricamente el marcador para predecir o para medir trisomía del 21. La trisomía del 21 o cualquier trisomía es cuando de los 23 pares de cromosomas, o sea tenemos 46 cromosomas,
en alguno de estos hay un cromosoma de más. Por eso se le llama trisomía. La más común que conocemos es la del síndrome de Down, que otra vez no es una enfermedad, ¿sí? Es una condición genética. Es la más común que conocemos y es la que primero se usó. El método ecográfico fue el que primero se usó. ¿Quién lo empieza a utilizar? Ahí está, como ven, la translucencia nucal, está puesto, y donde se mide el hueso nasal. ¿Quién lo empieza a usar? Es el equipo de Nicolaides, y de hecho Nicolaides es el primero en hacer esto, y ya en el 92, ya cumple, perdón, mala mía, ya cumple 30 años esto, ¿sí? Ya van a ser 30 años desde que Nicolaides y su grupo publican esto, de que a partir de ahí ya podemos medir la translucencia nucal, y a partir de ahí se pueden predecir algunas trisomías, sobre todo la trisomía del 21. Pruebas de laboratorio. Che, ¿por qué no acá venía un efecto re piola? Che, están usando una versión más vieja de Windows. Acá venía un efecto super piola y se veía el laboratorio. No importa, me sacaron la magia. Pruebas de laboratorio. Tiene su máxima sensibilidad. Hola, acá. Su máxima sensibilidad en la semana 10. ¿Se acuerdan que la ecografía es en la 12? En este caso es en la semana 10. Se realizan las mediciones de dos hormonas: proteína plasmática asociada al embarazo, o PAPA, o subunidad beta libre, gonadotrofina coriónica humana. Nadie le dice así, todos le decimos free beta. PAPA y free beta. ¿Qué se le manda? PAPA y free beta, ¿sí? Estos son todos los equipos en los cuales se pueden usar. Fíjense que hay Siemens, hay varios de Cobas, hay Delfia. Si justo hacen en la pesquisa neonatal en Delfia, pueden incorporar PAPA y free beta en Delfia. El Bram-Scriptor, bueno, hay varios, ¿sí? El Centaur de Siemens también tiene para PAPA y free beta. Digo, en un laboratorio que tenga cualquiera de estos equipos puede incorporar el análisis de estas dos hormonas, nada más. Estos son los que tenemos nosotros: el 801, que es una locura, y el 411, que es más de mesada, pero es robusto, ese no falla nunca, nunca se rompe. Yo lo quiero mucho al 411, no sé si se dieron cuenta. No me lo traje porque no pude. Entonces, la free beta, que es, bueno, está en el suero de las embarazadas, se encuentra en general en su forma intacta, pero hay una forma que es la parte libre, que es la que solemos usar nosotros, ¿sí? La que se mide en el laboratorio. Preanalítica: sueros recogidos en tubos estándar o muestras que contengan gel de separación, no usar plasma. Y esto está grandote y lo dice el fabricante. Lo apagué antes de pasar por ahí para que no acople. No usar plasma, ¿sí? Les viene un tubo con ETA, lo tienen que rechazar. No se puede usar, lo dice el fabricante. Es estable un día a temperatura ambiente, una semana en heladera, o 12 meses lo pueden tener ahí, en el freezer. Una cosita con los tubos con gel, que es algo que estuvo hablando Nadia antes. Si usan tubos con gel, por lo general con gel separador se pueden separar, después lo pueden incluso hasta frizar, y cuando lo descongelan lo van a agitar y sigue separado el paquete globular del suero. Volver a centrifugar siempre, porque del gel, si queda algo suspendido, después van a tener problemas en la medición en los equipos. Entonces, tubos con gel, con separador de gel, son buenísimos, pero acostúmbrense siempre al momento de procesar, si lo tuvieron en mesada, lo tuvieron en heladera de un día para el otro, volver a centrifugar. Después, fíjense que no me interesa que se sepan los valores esperados, pero sí esto. Fíjense que a medida que aumentan las semanas de gestación, los valores de la free beta van descendiendo.
Después tenemos la papa o proteína al embarazo. Yo no leo por lo general diapos, el material, como dijo Sergio, de todos los y las disertantes. Después va a estar en una carpeta, así que van a estar. Pero bueno, en general hay algo que dice ahí que es una metaloproteasa. No es otra cosa que una proteína que rompe otras proteínas que depende de un metal. Es eso, una metaloproteasa. Parece algo no es re complicado. Y lo que sí, que su acción proteolítica contra la IgBP, que es una proteína, sí, es necesaria para el crecimiento, o sea, para la liberación de un factor de crecimiento. O sea que si yo tengo disminuida la papa en una paciente o en un paciente, lo que puede pasar es que ese bebé tenga un crecimiento menor al terminar el nacimiento. ¿Sí? Al término del embarazo. Entonces, no solo la papa, la fribeta y la translucencia nucal sirven para detectar cromosomopatías, como trisomía del cromosoma 21, del 18 o del 13, sino también que se usan hoy por hoy para ver retraso en el crecimiento y también para ver preeclampsia. Como ven, otra vez, no usar plasma. Para esto, preanalítica importante, no se usa plasma y va aumentando la papa a medida que aumenta las semanas de gestación. Es al revés de la fribeta. Esto es algo que tiene que estar en todos los lugares y que nos quede bien en claro. Un valor de laboratorio por sí solo, aislado de todo contexto de un paciente, no dice mucho. Tiene que ver también con la exploración clínica, ¿sí? Lo ideal es que cada laboratorio tenga sus intervalos, si puede, hacer sus propias bases de datos. Y algo súper importante, antes de ir a la parte de cálculo de riesgo, si nosotros cambiamos de método, y esto tiene que ver la comunicación, yo vengo usando un Roche, un 411 lo más bien, el 411 se rompió, el lugar no quiere renovar con Roche y me traen un Siemens. Porque bueno, de última me trajeron un Imulai porque, no sé, le compraron así, me tuvieron un arreglo con Siemens. Tengo que informarle al servicio de obstetricia, che, mirá, no lo hago más con este método, estoy haciendo otro. Porque depende del método, también importan los valores de referencia, ¿sí? Entonces es súper importante esta comunicación. No es lo mismo hacerlo con uno o con otro. Pasan estos problemas cuando al paciente o a la paciente pobre con la Zapan en la semana 11 se tiene que ir de la obra social a un lado a sacarse sangre, al otro lado a sacarse la ecografía, después ir a la obstetra a llevarle todo. Y ahí es donde empiezan a surgir los problemas en el diagnóstico. Cálculos de riesgo. Como todo tamizaje, lo que calcula en este caso es un riesgo. En todo no, pero en algunos. ¿Qué quiere decir un riesgo? Es una probabilidad. ¿Sí? No va a calcular una certeza. No le va a decir, bueno, usted va a tener un niño con trisomía 21. No. Es una probabilidad. Voy a ir un poquito a la posterior, pero fíjense que en una columna dice edad materna, van los años, y la otra es la probabilidad de que tenga un feto o un bebé con un síndrome de Down. A medida que aumenta la edad materna, esa probabilidad va aumentando. No quiere decir que una persona que tiene 22 años no vaya a nacer un nene o una nena o un bebé con síndrome de Down, solo que la probabilidad es más alta a medida que aumenta la edad materna. Entonces, ¿qué es lo que hace este estudio? Hace un cálculo de riesgo. O sea, para una persona una persona gestante que tiene 40 años, vimos que acá, fíjense que dice 40 años, el riesgo es 1 en 200, o sea, una probabilidad de que 1 de cada 200 nacimientos nazca un bebé con síndrome de Down. Pero si las hormonas están en valores esperados, la translucencia nucal es la ideal, se ajusta el riesgo
para esa edad materna, para esos valores de hormonas, para esa translucencia nucal a 1 en 1000. ¿Sí? Se ajusta a esa persona un riesgo poblacional. Puede ser que el riesgo ajustado no sea 1 en 1000, sino 1 en 10, que sea mucho más alto. ¿Sí? Pero si todo está bien, esto sirve para eso, para ajustar el riesgo, ¿sí?, personal del riesgo poblacional que tiene. Entonces, el cribado, cuando hablamos de cribado, es a toda persona gestante se le hace la translucencia nucal, que se hacía antes solo la TN. Tiene una tasa de detección de un 60 a un 65%. O sea que del 100% de los bebés que nacían con síndrome de Down, haciendo solo esa ecografía, se detectaba un 60 a un 65%. Pero cuando uno pone en este cálculo, además, las concentraciones de la papa y de la fribeta, de estas hormonas que hacemos en el laboratorio, esa tasa, ¿sí?, haciendo solo las concentraciones de las hormonas es de un 70, y si combino ambas, llega hasta un 85% de acierto. Entonces, es importante que en esa ventana de gestación se haga tanto la ecografía con esos parámetros ecográficos y las hormonas. Y que las hormonas las hagamos bien. Si son valores críticos. Bueno, ahí dice que también se puede usar un software. El software a veces lo da la gente de los equipos, puede ser gratis, puede ser comprado. Y también se puede utilizar, ya se los había dicho, para trisomía del cromosoma 13, que es el síndrome de Patau, y trisomía del 18, que es de Edwards, que son dos trisomías que tienen una alta tasa de muerte intrauterina, no llegan al nacimiento, y aquellos que llegan a nacer a término tienen una sobrevida de 1 año como mucho, ¿sí?, no más. Por eso la trisomía que más sobrevida tiene suele ser la del cromosoma 21, que es más conocida como el síndrome de Down. Esta es la página de la Fetal Medicine Foundation, se la muestro ahí, pero que les suene Fetal Medicine Foundation. ¿Por qué? Porque es quien no solo da actualmente y todo el tiempo capacitaciones y los lineamientos para hacer estos cálculos, ¿sí?, sino que además, fíjense que este es el programa, da el programa gratuito. La Fetal Medicine Foundation da el programa de cálculos gratuito. Lo que tiene que hacer, en este caso el médico, por lo general son médicos que hacen diagnóstico por imágenes, tienen que licenciarse en la Fetal Medicine Foundation, que también es gratuito. Se licencian y les dan el programa. Y tienen que renovar la licencia. Si esa licencia caduca, no pueden seguir usando el programa. Pero fíjense cómo el programa me pide a mí que ponga, en este caso, ahí están los nombres de los distintos equipos. Entonces, por eso es muy importante que yo le diga al servicio de obstetricia: che, mirá, ahora estoy usando otro equipo. Estoy haciendo las hormonas, la papa y la fribeta por otra cosa. Se lo tengo que decir. Y fíjense cómo esta es Miriam Velázquez, una médica del hospital, una grosa, que fue la que me dio mucha ayuda en esta parte. Y fíjense cómo el programa, en un paciente X, bueno, pone un riesgo basal y el riesgo ajustado, ¿sí? El riesgo basal es el riesgo basal poblacional y un riesgo ajustado para trisomía 21, trisomía 18. Este es otro programa, el Astraia, solo voy a mostrar esto, pero es un programa pago, ¿sí? A diferencia de este anterior, que es el que da la Fetal Medicine Foundation, que es gratuito, el Astraia es pago. Hay lugares que lo pueden usar, lugares que tengan plata, o lo pueden complementar con el otro programa. Este es un artículo que salió en España hace bastante, ya hace como 20 años, pero lo que les quería mostrar es esto que hace ¿cómo se llama? Un algoritmo
en el cual en algunos casos hay un cribado en un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la extracción de sangre y la eco se dan el mismo día. Hay otros médicos que prefieren hacer la extracción de sangre más en la ventana de sensibilidad en la semana 10 y la ecografía más llegando a la semana 12. La verdad es que para no hacer ir el paciente una y otra, se hace todo en un solo día. Pero bueno, puede hacerse de las dos maneras. Ahora, este cálculo de riesgo que dice si da un riesgo de 1 en 250 a 300, se le hace un seguimiento menor, y si es mayor a 1 en 250 es normal, esto ya quedó obsoleto, porque es un riesgo muy alto. Hoy por hoy se manejan otras cosas. Esto lo saqué de una revista peruana. Fíjense lo que está en amarillo, que es que se determinó el punto de corte en 1 en 100 o superior para definir con riesgo alto a presentar un feto portador de una aneuploidía, ¿sí? Que es una diferencia cromosómica, de acuerdo a las recomendaciones de la Fetal Medicine Foundation, FMF. ¿Cuál es el tema con esto? Que una persona que tiene un riesgo de entre 1 en 100 y 1 en 1000, lo que se le recomienda es hacer ADN libre fetal en sangre materna, ¿sí? Ese estudio sale como $1000, es muy caro, es un estudio enormemente caro. Entonces, ¿qué pasa con este cálculo de riesgo? ¿Ven? Hay otra revista que hace este tamiz prenatal de México, pone lo mismo, este punto de corte de 1 en 100. ¿Qué es lo que hacemos acá en Argentina? Esto ya se lo dije. Esta es la parte de genética. El riesgo es de 1 en 200. O sea que después de hacerle la ecografía, después de hacerle las 2 hormonas, después de poner los datos en el programa de la edad materna, no solo la edad, sino la etnia a la que pertenece, si es hipertensa, si no es hipertensa, muchas cosas. Y ojo, se dice etnia, no raza. En la especie humana no hay raza. Tratemos de no decir porque la raza esto, no hay razas en la especie humana. Si el riesgo es de 1 en 200 o menor, lo que se le va a pedir es un asesoramiento genético. Entonces la gente de medicina fetal lo va a recomendar para que vea a alguien, algún médico genetista o médica genetista. ¿Qué es lo que va a sugerir el médico o la médica genetista? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de este screening? ¿Qué puede ver? Posibilidades de un falso positivo o un falso negativo, ¿sí? Necesidad o no de la intervención de una técnica invasiva. El médico genetista va a decir, bueno, de acuerdo a este riesgo, podés o no hacerte una técnica invasiva, y estas técnicas tienen o no un riesgo. Certeza diagnóstica de las pruebas, no porque vamos a hacer una prueba de ADN, esta prueba de ADN va a determinar todo, ya sabemos todo. Ninguna prueba de laboratorio tiene una certeza del 100% de todo, entonces da estas cosas. Y los riesgos inherentes a un estudio invasivo y pasos a seguir, tanto si hay una confirmación, ¿sí?, después de un estudio invasivo o no. Hay 2 técnicas invasivas, esto lo pueden leer después, pero una es una biopsia, una miocentesis, ¿sí? Una lo que va a tomar, ¿sí?, son vellosidades coriónicas, y otra va a tomar desde el, ¿cómo se llama? Si lo ven acá, ¿sí?, del fluido amniótico. Cada técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. No quiere decir que por se una sea mejor que la otra. Esto lo marqué porque antes se tomaba también de modo transcervical, y es algo que ya no se hace más por el riesgo. Tienen un mínimo riesgo de aborto, pero el riesgo es mínimo, y muchas veces el riesgo tiene que ver también con condiciones preexistentes de la misma paciente, y no tanto del estudio en sí. Una vez que se hace esa muestra, se le manda a hacer un cariotipo. Un cariotipo es ver los cromosomas, para quien no sabe,
y ahí confirmar o descartar lo que me decía el estudio, que antes era una probabilidad. La manera que tengo de asegurarme, como todo screening, lo tengo que asegurar por un estudio, por otro estudio, ¿sí? Lo tengo que confirmar por otro estudio del screening. Esto es lo que decía de un método no invasivo, ¿sí? Que es el diagnóstico prenatal por análisis de ADN fetal libre en sangre materna. Esto es solo una extracción de sangre, no hay que hacer ninguna punción, pero en este momento los estudios, los valores son prohibitivos prácticamente. ¿Cuáles son los antecedentes que además va a pedir la médica genetista? Porque no va a pedir el médico o la médica un solo estudio. Va a haber antecedentes familiares, si hubo embarazos a término, si hubo embarazos perdidos, exposición a agentes teratogénicos. Y cuando yo hablo de agentes teratogénicos, no estoy hablando solo de, no sé, un glifosato, de que estuvo en Chernobyl. No. Los agentes teratogénicos más comunes son el alcohol y el tabaco, ¿sí? Y automedicación, ¿sí? Son agentes que pueden provocar cambios en el ADN y cambios en el feto. Consumo problemático o no de drogas, medicación, enfermedad materna, consanguinidad. Todos estos datos va a tomar la médica genetista aparte de los datos anteriores. Y hay algo que sí quiero que recalquemos, porque esto lo tenemos en toda profesión y en nuestra profesión. Hay algo que yo siempre recalco, y es que lo que decía Franco, después lo dijo Sergio, somos investigadores y podemos investigar. Yo desde el laboratorio, en otra parte que hago biología molecular, también hago investigación en el laboratorio. Pero si hacemos investigación hay algo que nos tiene que preocupar, y en la práctica diaria es el aspecto ético. El aspecto ético no va a determinar que lo que hacemos está mal o está bien como una espada de Damocles, pero sí nos tiene que interpelar. ¿Sí? Si las prácticas que tenemos a diario en nuestros trabajos ayudan o no al paciente, ayudan o no en la práctica, incluso ayudan o no a nuestros colegas. Una es derecho a la información de la persona gestante. Desde que empezó en obstetricia hasta que pasó por el laboratorio, hasta que terminó, tiene derecho a saber qué es lo que le están haciendo. ¿Sí? ¿Para qué es ese estudio si es un estudio de probabilidad? Tiene derecho a esa información. No podemos desde el cuerpo médico, desde el laboratorio, desde la parte de imágenes, no, este es un estudio en el embarazo, no te hagas problema, no pasa nada. No, porque el paciente incluso tiene derecho a decir que no se lo quiere hacer. Muchas veces le hacen una receta TN+, andá, que tenés que hacerte esto. No, tiene derecho a saber, incluso tiene derecho a decir, yo la verdad es que no quiero saber si mi bebé va a tener una trisomía o no, no lo quiero saber. Bueno, tiene derecho a esa información también. Confidencialidad. Y esto es un aspecto puntual porque ustedes dirán, la ecografía se la hace en otro lado, las muestra en el laboratorio, después de otro médico. Pero quienes trabajamos en servicios de salud grande, en hospitales, pasa que va a venir una compañera o va a venir la mujer de un compañero que se lo está haciendo, che, ¿sabes cómo me dio? Che, y conocemos porque son colegas nuestros, son compas nuestros del hospital que justo se van a hacer este estudio. Che, vos sabés que fulano se vino a hacer el estudio y le dieron rebaja la papa y la fribeta. No, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener confidencialidad, sobre todo en el laboratorio. No voy a hablar de la confidencialidad médica, pero sí de nosotros. Sobre todo en un estudio sensible como este, ¿sí? Diferencia de riesgo versus diagnóstico. Una persona que tiene 3 glucemias altas mayores de 200 en ayuna, diabético, no hay chance. Eso es un diagnóstico. Esto, lo que evaluamos nosotros es riesgo. Entonces hay que diferenciar. Un riesgo no es una certeza, es una probabilidad. Eso se le tiene que explicar. Respeto y libertad del paciente. Él o la paciente, en caso de un resultado positivo, puede decir, bueno, quiero interrumpir el embarazo. O te puedo decir, no, yo lo quiero seguir.
Sí, pero mirá que justo es una trisomía del 18 que tiene alta tasa de muerte intrauterina, capaz que no llega a término. No, nosotros no podemos sugerir esas cosas, incluso con personas conocidas. Hay que tener respeto y libertad por la decisión del paciente. Nosotros podemos explicar desde nuestro lugar, o el médico lo hará, cuáles son los pros, los contras, los riesgos. Hay libertad, incluso hay pacientes que quieren seguir. Bueno, el estudio, si yo voy a tener un bebé con un síndrome de Down que tiene una cardiopatía, y bueno, al momento esa sala de parto puede tener un cardiólogo, puede tener un equipo preparado para recibir a ese bebé sabiendo cómo viene. No siempre la elección va a ser la interrupción del embarazo, ¿sí? Pero sea cual sea, hay que respetarla. Proporcionar herramientas desde el equipo de salud. Somos un equipo, como vimos, tenemos obstetricia, laboratorio y medicina genética. Somos un equipo. A la pesquisa neonatal, por ejemplo, se le llama Programa Nacional de Pesquisa Neonatal, porque es un programa que involucra muchos sectores. En este caso es multidisciplinario. Somos un equipo de salud, hay que trabajar en este tipo de screening prenatal como equipo de salud y proporcionar herramientas. Y esto es algo que hay que evitar. Hay un estudio, y no lo pude encontrar la referencia, en el cual siempre van a los padres y le dicen, no, bueno, mire, tenemos una mala noticia. Esa primer palabra de surgió una tragedia, tenemos una mala noticia, tiene un bebé, tiene una bebé con síndrome de Down. Esas primeras palabras de la mala noticia le quedan impactadas a los padres incluso 10 años después del nacimiento de sus bebés. No hay que una mala ni una buena noticia. Nosotros no venimos a dar buenas o malas noticias. En todo caso, ayudar a dar herramientas para un diagnóstico o un posible diagnóstico. Punto. Che, mirá, tengo una mala noticia, te dieron baja las hormonas. Mirá que te dieron alta las hormonas. No son malas noticias. Hay que evitar esas palabras, sobre todo en el momento de una persona gestante, que está ahí, que está súper sensible, que todo lo que uno le diga le va a impactar quizás el doble, y uno o una como profesional, estoy hablando de la salud, con la autoridad con la que incluso el mismo paciente te pone a veces. Cuidado con eso. Es tan importante toda la preanalítica de la muestra como este tipo de cosas. Digo, preguntársela y reflexionarlas en la práctica diaria. ¿Y qué otro aspecto ético se les ocurre que puede estar involucrado acá? Fotos y videos. Acá dice Marisa. Fotos y videos. ¿Sí? Compartí esto, compartí una foto, mirá cómo te dio mirá la translucencia nucal. Lo que dijo Diego. Un aspecto es, después de que hacemos todo esto como equipo de salud, le tiramos la noticia al paciente. No, una intervención psicológica también como equipo de salud. Che, mirá, tome la decisión que tome la paciente, es un impacto. Incluso ante un riesgo elevado que después se confirme que no tiene síndrome de Down o que no tiene retraso de crecimiento. Bueno, deberían incorporar los servicios de salud en ese punto. Che, va a haber una atención psicológica, por lo menos en primera instancia. Si después el paciente, la familia, la pareja están bien, bueno, será otra cosa, pero que esté ahí. No podemos tirarle eso y sí, después, ahora decidilo. No sé, tiene trisomía del 18, después usted decida. Y lo dejás en pampa y la vida igual al paciente. ¿Algo más que se les ocurra con este calor? También, pero no interviene esto, pero si hay pileta, si alguien invita, me sumo. Sí, la empatía tiene que ver también, creo, en nuestra profesión, me parece a mí, y voy desde mi lugar, cuándo hablar y cuándo callarse también. A veces uno, no, ponete bien, no, esto se soluciona, no, pero mirá que un bebé con síndrome de Down es un angelito. No es un angelito, es un niño que tiene un montón de problemas o no asociados a su condición genética. Otra vez, no es ni malo ni bueno, pero son un montón de cosas. Entonces,
bueno, te acompaño, si uno conoce a la persona y está en el tema, bueno, te acompaño en esto. Ya está, a lo que decida. La empatía también tiene que hablar a veces con hablar y dar una palabra de aliento, o decir acompañarse y cerrar. Nadie le pidió opinión a uno de las cosas ajenas. Y algo que va, el síndrome de Down es el mismo hace 100 años. Lo que va a cambiar es la actitud de todos nosotros, ¿sí? Con esos niños o con esas niñas, y para con las familias, y para con la atención e integración. Y grazie mille.